Muy buenos días. La búsqueda de la verdad en la justicia es una tarea y un compromiso que a todos corresponde. Esa verdad es la que hace que solidifique la razón, aflore la paz y perdure la convivencia. Hoy, jueves 30 de mayo de 2013, siendo las 9 de la mañana, el Tribunal Administrativo de Caldas se constituye en audiencia pública inicial, primera de trámite, prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, previsto contenido en la Ley 1437/2011, en la Sala 311 del Palacio Nacional de Justicia Fanny González Franco de Manizales, acto judicial que fuera convocado mediante auto de 7 de mayo último y el que se realiza dentro del plazo previsto en el numeral 1 del artículo mencionado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lesividad, promovido a través de Procuradora Judicial por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal e ICE en liquidación, contra el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, quien también se hizo representar a través de Togado, actuación rotulada con el número de radicación 2012-00269-00. Vamos a hacer el llamado a lista de quienes por ley tienen la obligación de asistir a la audiencia, con la advertencia de que si alguno de los apoderados no se ha hecho presente, pues obviamente no impide la realización de la audiencia conforme lo estipula el numeral 3 del artículo 180 de ese Código Contencioso Administrativo, y que lo haría merecedor a una sanción, a la sanción pecuniaria prevista en el numeral 4 del mismo esquema disposicional, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda adelantarse. Le pido a las partes y al Ministerio Público, a los apoderados, para que una vez se presenten, lo hagan indicando a qué parte representan, su identificación tanto con la cédula de ciudadanía así como la tarjeta profesional. En primer lugar, pues soy Augusto Morales Valencia, quien funjo como magistrado sustanciador en la actuación y como presidente de esta audiencia. Apoderado de la parte demandante. Buenos días, señoría. Mi nombre es Lucía Arbeláez de Tobón, identificada con cédula de ciudadanía 32412769 de Medellín y tarjeta profesional 10.254, apoderada de Cajanal e ICE en liquidación. Gracias. Apoderado de la parte demandada. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días, demás intervinientes en la audiencia. Mi nombre es José Norman Salazar González, cédula 10.265.957, tarjeta profesional 112.972, y represento los intereses del señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, demandado dentro de este proceso. De las personas que potestativamente pueden hacerse presentes, entonces se llama al agente del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es John James Montoya Castro y actúo como procurador judicial delegado ante el Tribunal Administrativo de Caldas. Muchas gracias. Si se hizo presente el representante legal o director de la Caja ICE en liquidación. No, señor magistrado. ¿Tampoco se ha hecho presente el demandado? No, su señoría. Tampoco se hace presente el representante delegado de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Saneamiento del proceso es la etapa subsiguiente que debe agotarse y de el trámite del proceso para verificar si los distintos trámites se han surtido conforme a derecho. Se puntualiza sobre el siguiente, que la demanda fue presentada el 23 de noviembre de 2012. No hubo necesidad de tener en cuenta el término de caducidad, toda vez que se trata del reconocimiento de una prestación periódica. En cuanto a la audiencia de conciliación prejudicial,
la misma no es dable en asuntos de este tipo promovidos por una entidad pública. No hubo o no se ordenó corrección de la demanda. La admisión de la demanda se produjo mediante auto del 6 de diciembre de 2012, como aparece en el folio 308. En capítulo independiente, la parte accionante solicitó medida de suspensión provisional del acto enjuiciado, petición que obra de folios 27 a 31. Por auto de 6 de diciembre de 2012, según obra folio 309, el despacho sustanciador dio traslado de la solicitud de la medida cautelar a la parte demandada para que en el término de 5 días, contados a partir de su notificación personal, se pronunciara con respecto a la medida precautelar. La notificación personal del prohibido en cita se surtió el 18 de diciembre de 2012, según constancias de folio 314, por lo que el término vencía para pronunciamiento el 16 de enero de 2013, lapso en el que la parte demandada se pronunció oportunamente respecto a esa medida de suspensión provisional solicitada. Comunicaciones y notificaciones fueron ajustadas a ley y se realizaron en debida forma. No obstante, la parte accionada contestó antes de que transcurriera el término de traslado de la demanda, tal como obra de folios 325 a 339. El término de 25 días a que alude el inciso quinto del artículo 199 de la Ley 1437 comenzó a correr el 21 de enero del 2013 y se extendió hasta el 22 de febrero de este mismo año. El traslado para contestar la demanda corrió desde el 25 de febrero de 2013 con vencimiento el 12 de abril también de este año. No hubo lugar a reposición de término, no hubo reforma de la demanda, término que corrió desde el 18 de abril hasta el 26 del mismo mes de este año. La parte demandada, como se dejó puntualizado, contestó antes de que corriera ese término de traslado. Llamamiento en garantía tampoco hubo. Irregularidades o nulidades procesales, pues de acuerdo a la relación que se ha hecho, no observa el despacho que haya alguna causal que pueda dar lugar a la invalidación del proceso hasta la etapa en que transcurre, y por tanto se le pregunta a cada uno de los representantes de cada parte si observan alguna irregularidad que se haya presentado hasta el momento. La apoderada de la parte demandante tiene la palabra. No, señor magistrado, no observo ninguna irregularidad. Se le pregunta asimismo al apoderado del demandado. Hasta el momento, su señoría no observa esta parte ninguna irregularidad o ningún factor que altere el proceso llevado. De igual modo, se le requiere al señor agente del Ministerio Público para que se pronuncie si observa algún vicio que pueda hacer irritar la actuación. Gracias, señor magistrado. La Procuraduría no observa irregularidad alguna que sea objeto de saneamiento. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta las manifestaciones que se hacen por parte del despacho y tanto por los apoderados de las partes y el procurador judicial, se continúa con la etapa subsiguiente al entenderse pues que el proceso no adolece de ninguna falta que pueda afectarlo en su trámite. Excepciones previas. En esta subetapa se precisa que el demandado tenía la posibilidad, incluso el señor agente del Ministerio Público y también el delegado de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, de proponer cualquier medio exceptivo, y únicamente lo hizo el demandado. Formuló 3
excepciones que deben resolverse en este momento de la audiencia. La primera de ellas es inepta demanda, sustentada en que la parte demandante, Cajanal e ICE en liquidación, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin haber agotado el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161-1 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, hizo alusión a lo dispuesto en el inciso tercero de la norma referida, indicando que en el caso concreto no se argumenta el uso de medios ilegales o fraudulentos, ni se ha probado la existencia de los mismos, por lo que no hay excusa alguna para haber omitido el plurimencionado requisito de procedibilidad. Sobre el particular, el despacho indica lo siguiente: en el sublite no era del caso exigir el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial por tratarse de una entidad pública, que es cuando funge como demandante, por así preverlo el inciso segundo del artículo 613 del Código General del Proceso, el cual me permitiré leer en lo pertinente. No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública. Entonces, eximiendo el artículo 613 de esa carga a la parte demandante, cuando se trata de una entidad pública, pues obviamente no hay la obligación de acreditar ese requisito de procedibilidad. Además, como lo ha dicho el Honorable Consejo de Estado y lo ha reiterado este mismo Tribunal Administrativo de Caldas, frente a créditos laborales tampoco es exigible el requisito para ejercer este proceso contencioso subjetivo de anulación. En este orden se declara no probado el medio exceptivo relacionado con el acreditamiento del requisito en cuestión. 2. Cosa juzgada. La parte demandada expone que con fundamento en que el acto administrativo objeto de la demanda surge del cumplimiento de una sentencia judicial donde la demandada fue legalmente vinculada al proceso, aunado a que se tiene que el objeto de la litis es idéntico al que se ventila en el caso concreto, agrega que la parte demandante acudió de manera obligatoria a exponer o desvirtuar los fundamentos expuestos en la misma. Dijo quien funge como sujeto pasivo del medio de control que no lo es dable a la demandada guardar silencio en un proceso en donde ha sido llamada a ratificar o sustentar un concepto administrativo, y tampoco puede imponérsele al demandado la carga de soportar los yerros que se presenten por la inadecuada interpretación de las normas o el inadecuado ejercicio del derecho de contradicción en un proceso jurídico previo, al tiempo que sostiene que no puede convertirse la jurisdicción contenciosa administrativa en la fórmula que permita subsanar las omisiones de la administración. En suma, es lo que plantea la parte demandada. El despacho se pronuncia sobre este medio exceptivo en los siguientes términos. Resulta cierto indicar que la resolución UGM 024-739 de 10 de enero de 2012, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución 10283 de 3 de marzo de 2009, que dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, cuya nulidad se depreca en el sublite, es el resultado de una sentencia de amparo constitucional dictada en forma definitiva, como expresamente se señala en su texto, según se observa a folio 87 del expediente. 2. Tampoco es menos cierto que el artículo 86 constitucional prevé la posibilidad de que la acción de tutela se plantee y conceda de manera transitoria, que no definitiva, comillas,
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se cierra comillas. Es decir, esta es otra de las excepciones a la improcedencia del recurso excepcional del amparo constitucional que prevé el ordinal primero del artículo 6 del decreto 2591 de 1991. Entendidas así las cosas, se arriba a una primera conclusión, que la tutela puede ocurrir como mecanismo transitorio, mas no como mecanismo definitivo. Tres, en una lógica intelección, no solo de los dictados de aquel artículo 86 supralegal, sino del mismo precepto sexto ordinal primero del decreto 2591 del 91, hace desprender o deducir el respeto por el juez natural de la causa que se ventile, en este caso el de lo contencioso administrativo, puesto que el juez de tutela lo único que hace es determinar si resulta vulnerado o amenazado el derecho constitucional fundamental, y de serlo, pues para protegerlo de manera transitoria, puede ordenar medidas incluso económicas, como ha ocurrido en este caso, pero solo con la única y exclusiva finalidad de proteger transitoriamente, se repite, una prerrogativa ius fundamental. 4. Anótase también que en este evento no se está cuestionando la sentencia de un operador de justicia constitucional de tutela, esto es, del juez séptimo penal del circuito de Manizales, por la potísima razón de que lo que aquí se revisa es un acto administrativo cuyo control corresponde a la justicia administrativa conforme lo establecen los artículos 37 y 40 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, y en virtud de los incisos primeros de los artículos 103 y 104 del Código Contencioso Administrativo, y no la decisión relativa al derecho constitucional que allí se protegió, pues ni se tiene la competencia para hacerlo y sí goza del fenómeno de cosa juzgada constitucional, refiriendo esto a la sentencia protectora del derecho fundamental. 5. Dejar en manos del juez de tutela y no del juez natural de la causa la definición de los procesos ordinarios que por constitución y ley a estos corresponden, no solo desconoce el principio de autonomía e independencia de cada jurisdicción, sino que, ante eventuales errores, al decidir mediante fallos de tutela asuntos o situaciones que no competen a aquel, quedarían inmutables e inmunes al control judicial correspondiente, lesionando intereses supremos de las personas y del mismo Estado. 6. En un caso de circunstancias análogas a las suscitadas en el subexámine, el Honorable Consejo de Estado en sentencia de 25 de octubre de 2011, con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, en el proceso con número de erradicación 2011 01385-00, señaló, comillas, es cierto que la resolución del reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió la acción de tutela, en un proceso que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales. No obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste para que el juez competente conozca de las demandas en contra de los actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Negrillas y subrayas de la sala es un resaltado que hace la Corporación de Caldas. Esto fue antes de la vigencia de la Ley 1437. En otra providencia más reciente, en auto de 17 de abril de 2013, hace escasamente mes y medio, el Pleno de la subsección A de la sección segunda del mismo Honorable Consejo de Estado, en forma unánime, expuso en el expediente 2012-00301-01, número interno 0469-2013,
en donde el demandante fue la misma Caja Nacional de Previsión Social EISA en liquidación, y el demandado, el señor Pedronel Monsalve Valencia, razonó bajo el siguiente temperamento jurídico en lo pertinente, que coincide también con el pensamiento de este tribunal prohibido, con el que revocó auto de un tribunal administrativo que rechazó la demanda por, en sentir de este, tratarse de un acto de ejecución. Dijo la alta corporación, comillas: de la lectura de la demanda se desprende que la acción se dirige concretamente a cuestionar la legalidad de un acto administrativo en expedido en estricto acatamiento de una decisión judicial adoptada en trámite de tutela por vulneración a derechos fundamentales, que afecta de manera significativa el patrimonio público al reconocer un derecho patrimonial individual, circunstancia que amerita un pronunciamiento más ponderado de la Sala para establecer si, con apoyo en la línea jurisprudencial que tiene decantada esta corporación sobre la improcedencia frente a tales actos administrativos, procede o no la reclamación presentada por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, en liquidación. Veamos, dice el Consejo de Estado. Constitucionalmente, artículo 228, Carta Política, es competencia de esta jurisdicción, entre otros tópicos, el juzgamiento de los actos de la administración. Ello significa que, armonizado el precepto superior con el Código Contencioso Administrativo vigente para la época, artículo 83, decreto 01 del 84, la circunstancia de que un acto administrativo sea emanado en cumplimiento de una orden judicial no le crea fuero de inmunidad alguno para que la justicia de lo contencioso administrativo no pueda controlarlo, pues no es aceptable confundir a estos actos con aquellos que dentro de la actividad de la administración reflejan simplemente la ejecución de un acto administrativo propiamente dicho. En efecto, el acto administrativo que cumple una orden judicial subsume la manifestación de voluntad de la administración, cuya regla de subordinación la constituye una decisión judicial. Entre tanto, el simple acto de ejecución de un acto administrativo no alcanza a condensar la voluntad administrativa en forma autónoma y con las características de crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Así las cosas, dice el Consejo de Estado, predicar por parte del juez que el acto administrativo que expresa la eficacia de una decisión judicial y que por consiguiente no resulta susceptible de control ordinario, porque ello supondría de forma indirecta oficiar como criterio de corrección de la decisión judicial en firme, representa un argumento cuya justificación es equívoca, en razón de que tal postura, además de sustraer una decisión de la administración del control de su juez natural por vía de interpretación, establece un criterio inconstitucional, es decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de la justicia y lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidentemente lesión al orden jurídico y supone desde luego un error conceptual inaceptable dentro del marco de la teoría general del acto administrativo. Es necesario subrayar que si bien esta corporación, Consejo de Estado, ha expresado que los actos administrativos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y únicamente tendría control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, la verdad es que pese a la impropiedad de la nomenclatura del precedente, sustancialmente lo que está es reconociendo cuál es el tema de controversia en esta clase de acciones, pero de ningún modo descartando al inicio la opción del control. Con vista en el acto acusado, obrante a folios 1144 a 1149 del cuaderno integrado por los anexos de la demanda, esto es en el expediente que tramita al tribunal al cual se le revocó la providencia, se desprende con tal claridad que, si bien su expedición tuvo por finalidad acatar el fallo de tutela proferido por el juez séptimo penal del circuito, retomamos aquí, penal del circuito judicial de Manizales, calendado 30 de mayo de 2008, ya que tanto en su parte emotiva como en la parte resolutiva se hace alusión de manera exclusiva al obedecimiento estricto de la decisión que allí se adoptó, también lo es que la autoridad que lo expidió no compartió lo allí resuelto, razón por la cual introdujo un elemento nuevo en su texto,
tanto en su motivación como en la resolución para dejar una salvedad sobre la procedencia de tal reconocimiento por no estructurarse en el beneficiario los supuestos consagrados en la ley. Estas dos particularidades provocan que la resolución UGM 186-52 de 29 de noviembre de 2011, demandada en el plenario, no pueda ser considerada como un mero acto de ejecución, ya que, por una parte, su génesis se encuentra en una sentencia que, por haber sido proferida por un funcionario que no era el juez natural de la causa, provoca la modificación de un derecho económico de carácter laboral que afecta de manera directa y significativa un interés general como lo es el patrimonio público, poniendo de paso en tela de juicio la moralidad administrativa al haberse dado eventualmente su reconocimiento por fuera de la esfera jurídica reguladora de la forma como debe liquidarse la pensión de vejez. Esta posición resulta consonante con la que fuera adoptada por esta misma sala, con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, citada por el impugnante y en la misma providencia impugnada, cuando en el trámite de una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dispuso en providencia de 25 de octubre de 2011 la viabilidad de someter a conocimiento de la jurisdicción por el procedimiento previsto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo vigente para la época del fallo, el estudio de legalidad de otro acto administrativo de idénticas situaciones a las que se planteaban en el caso. Atendiendo entonces a todos esos parámetros, dice por todo lo anotado en precedencia, la sala da claridad y alcance a la teoría decantada sobre la procedencia de la acción contenciosa en contra de los actos administrativos expedidos en cumplimiento de decisión judicial, para precisar que en cada caso particular el juez debía analizar todos los elementos de carácter jurídico que sean vinculantes a la producción del acto, de acuerdo con como lo plantea la demanda, pero de ninguna forma afirmar la identidad improbable de asimilar los actos de ejecución de los actos administrativos como manifestaciones de la voluntad administrativa en ejercicio de un poder legal y conforme a las reglas que condicionan su actuar. Este es precisamente el fundamento de la teoría del acto jurisdiccional formulada por el profesor Gastón Yes en su tratado Los Principios de Derecho Administrativo, donde ilustra que los actos judiciales representan una competencia del Estado distinta a la voluntad de la administración y en el conjunto de las decisiones jurídicas de las autoridades públicas. En estricto sentido, el fallo judicial es una regla jurídica vinculante que ha de ser observada por la administración en el momento de crear, modificar o extinguir una dictación judicial atendiendo una definición de la judicatura, sin que esta circunstancia le reste a la administración los elementos sustanciales, la noción ontológica del acto administrativo, se cierran allí comillas. Atendiendo entonces a los parámetros expuestos, sin excitación alguna, puede igualmente colegirse que a pesar de ser la resolución acusada una consecuencia directa de una sentencia de tutela, aquella no podía quedar inmune al control judicial contencioso administrativo, jurisdicción natural para el control de la actividad de la administración, todo lo cual fuerza también a declarar no probado esta excepción. 3. Incompetencia de jurisdicción. Es el tercer medio exceptivo que formula la parte demandada y que sustenta de la siguiente manera. Reitera que el acto administrativo no surge de la liberalidad o del poder que tiene la administración para proferir actos administrativos de contenido particular, sino del resultado de un proceso judicial, en este caso de la acción de tutela, donde pudo haberse ejercido plenamente el derecho de contradicción o haber impugnado el fallo, sin que así hubiese acaecido, predominando el silencio y pasividad por parte de Cajanal, circunstancias que a su modo de ver pretenden ser subsanadas en esta instancia. Expone que de haber sido ilegal la decisión proferida en acción de tutela por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, debía haberse iniciado un proceso penal e incluso solicitar la nulidad de la sentencia. Frente a este tópico, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia enunciada precedentemente,
se pronunció también sobre el particular. Dice que en primer lugar es preciso señalar que si bien la administración se encuentra imposibilitada para revocar o modificar actos que haya expedido para revocar o modificar situaciones jurídicas particulares y concretas sin el consentimiento del afectado en virtud del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, también es cierto que tiene la posibilidad de demandar los actos administrativos expedidos por la misma. Y se resalta, dicha acción denominada doctrinaria y jurisprudencialmente de lesividad le permite que en defensa del interés público y el orden jurídico y ante la existencia de actos que vulneren este último, demande sus propios actos ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del término concedido por el numeral 7 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Hoy, primera parte, literal C del artículo 161 del Código Contencioso Administrativo, anota ahora el tribunal. En este orden de ideas, cuando la administración ha expedido un acto administrativo que reconozca prestaciones periódicas y respecto del cual considere fue emitido con violación del orden jurídico, puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que determine su legalidad. Agréguese a ello que la tutela tampoco es el medio apropiado para dirimir litigios de índole económica y regulados por la ley, dice el Tribunal de Caldas, tal como lo indica el artículo 2 del decreto 306 del 92, comillas, de los derechos protegidos por la acción de tutela. De conformidad con el artículo 1 del decreto 2591 del 91, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales y por lo tanto no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que solo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior. Por lo expuesto y con fundamento también en lo dicho, con respecto a la excepción de cosa juzgada, se declara también impróspera este medio de defensa utilizado y que fue propuesto por la parte demandada y que ha denominado incompetencia de jurisdicción. Entonces, en anteriores términos queda resuelta las excepciones postuladas o formuladas por la parte demandada, declarándose, pues, se repite, imprósperas, y al proferirse esta providencia en la audiencia, la misma queda notificada en estrados. Con respecto a las enlistadas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, ya abordando las que podrían ventilarse de oficio, sobre caducidad, pues la misma no se aplica por tratarse de una prestación periódica conforme al artículo 164, numeral 1, literal C, de la Ley 1437-2011. Cosa juzgada, pues esta ya fue definida. Transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa por activa o por pasiva, también, como ya se advirtió, no fueron detectadas por este despacho. En cuanto al requisito de procedibilidad, como ya se advirtió, no era procedente exigirla en este tipo de procesos. De un lado, se repite, por que se exonera de esa carga por parte del artículo 613 del Código General del Proceso a la entidad pública que funge como demandante, y también por lo que ha dicho en tantas ocasiones el Honorable Consejo de Estado, que en tratándose de asuntos estrictamente laborales tampoco había lugar a la exigencia de este presupuesto para accionar. Muy bien, entonces, continuando con la subetapa de la audiencia que corresponde a la fijación del litigio, el despacho formula lo siguiente. En la fijación del litigio lo que se busca es determinar en qué hechos de la demanda y en cuanto a las pretensiones están o no de acuerdo demandante y demandado. El despacho ha extractado algunos de los puntos en que a su juicio estima que hay acuerdo y otros en que no hay acuerdo.
Para el efecto, se le irá preguntando a cada uno de los representantes o voceros de cada parte para que se pronuncien si la formulación que se le hace se acomoda al consenso que estima el despacho puede existir entre ustedes. Entonces, esta sala unitaria considera que hay acuerdo en este punto, en que el señor la Subdirección General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante resolución 49.680 de 9 de octubre de 2007, reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación por vejez al señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea en cuantía equivalente al 75% sobre el salario promedio de 10 años de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. ¿Están de acuerdo con que eso acaeció en la Caja Nacional? Se le pregunta a la parte demandante. Estoy de acuerdo. ¿A la parte demandada? Su señoría, esta parte discrepa un poquito porque hay una inconsistencia en el enunciado de la demanda. La resolución 49.680 no es de 9 de octubre del 2007, como fue erróneamente enunciado en la demanda. Dicha resolución data desde el 26 de septiembre del 2007, fechas muy diferentes, y la misma fue notificada el 20 de noviembre del 2007. Entonces, con esa aclaración, estamos de acuerdo que mediante esa resolución, con la fecha de 26 de septiembre, se le reconoció la pensión de jubilación al señor Humberto Cárdenas, equivalente al 75%, hallando el promedio en los 10 últimos años de servicio. Sí, hecha esa la aclaración, el fin de dicho acto administrativo es el enunciado. También considera el despacho que hay acuerdo en que el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea interpuso acción de tutela a efectos de obtener la liquidación de su pensión de vejez, correspondiendo por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, quien mediante fallo datado el 18 de diciembre de 2007 ordenó a Cajenal reliquidar la pensión incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados. Se le pregunta a la apoderada de la parte demandante. Es cierto, señor magistrado. Se le pregunta al apoderado del demandado. Es cierto, su señoría, pero solo hago la anotación que previamente mi representado ejerció el derecho de petición y solicitud ante la entidad. Se considera también que están de acuerdo en que por resolución 10283 de 3 de marzo de 2009, la entidad demandante, en cumplimiento al referido fallo de tutela, reliquidó la pensión del demandado con base en lo dispuesto en el decreto 546 del 71 y las leyes 33 y 62 del 85, aplicando el 75% sobre el salario devengado en el último año de servicios con todos los factores salariales, incluyendo las 12avas partes de las primas percibidas y de la bonificación por servicios. Si comparte esta apreciación la parte demandante. Sí, señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. ¿Están de acuerdo también en que el señor Cárdenas Urrea, a través de derechos de petición fechados 23 de marzo de 2009 y 28 de abril de 2010, respectivamente, solicitó dar estricto cumplimiento al mencionado fallo de tutela para que en la reliquidación de su mesada pensional le fuera incluido el 100% de la bonificación por servicios y no la 12ava parte como se realizó mediante la referida resolución 10283 de 2009? Parte demandante. Sí, señor magistrado. Parte demandada. Sí, haya el despacho que de acuerdo en que por resolución UGM 24.739, 10 de enero de 2012, la Caja Nacional de Previsión reliquidó la pensión del demandado, incluyendo entre los factores salariales el 100%
de la bonificación por servicios prestados. Asimismo, ordena el pago de las sumas indexadas producto de la reliquiación y remite el expediente para hacer efectivos los descuentos de la pensión con base en los nuevos factores y el cobre por aporte patronal. Se le pregunta a la apoderada de la parte demandante. Sí, su señoría. Parte demandada. Sí, su señoría. Y también estima el despacho que hay consenso en que a través de la resolución 49.680/2007, el señor Humberto Cárdenas Urrea fue incluido en la nómina de pensionados. Parte demandante. Sí, señor magistrado. Parte demandada. Sí, su señoría. No coinciden en los siguientes hechos: que el demandado no tiene derecho a la reliquiación pensional, toda vez que no resulta ajustado el cómputo de la bonificación por servicios prestados en un 100% del valor devengado. ¿Están de acuerdo en que hay discrepancia en esa formulación? Se le pregunta a la señora apoderada de la entidad demandante. Sí, su señoría, es cierta su afirmación, no hay coincidencia en esto. Se le pregunta de igual modo al apoderado de la parte demandada. En igual sentido, ese es un aspecto en controversia entre las partes aquí allegadas a este proceso. Segundo punto en que estima el despacho de que no hay consenso o no hay acuerdo es que el acto administrativo acusado creó una situación jurídica a favor del demandado y en detrimento del erario al imponerle a la entidad una carga prestacional sin fundamento legal. Se le pregunta a la parte demandante. Es cierto, señoría, lo que usted acaba de manifestar, no hay acuerdo en este punto y la verdad es que ese es el momento crucial de este debate. Se le formula la misma pregunta a la parte demandada. Sí, en igual sentido, este es un aspecto donde no existe acuerdo y que es motivo de la controversia. Finalmente, hay coincidencia en el petitum de la parte demandante, en que se demanda la nulidad de la resolución UGM (24.739) de 10 de enero de 2012, expedida por Cajanal e hice en liquidación, con la cual reliquió la pensión del demandado, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados. Parte demandante. Sí, señor magistrado. Parte demandada. Sí, es cierto, señoría. Como esa fue la única pretensión que solicitó la Caja Nacional de Previsión, estima el despacho que el litigio se circunscribe a determinar lo siguiente: ¿tenía o no derecho el demandado a que se reliquidara su pensión de jubilación, incluyéndole como factor salarial el 100% de la bonificación por servicios prestados percibida en el último año, tal como lo ordenó el juez constitucional? En caso negativo, ¿cuál sería el valor o porcentaje a tener en cuenta en la liquidación? En los anteriores términos queda fijado el litigio. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrado. La subetapa subsiguiente es la de conciliación. No obstante que en asuntos estrictamente donde se discuten temas laborales, no hay conciliación extrajudicial, se ha admitido que a nivel judicial se acepte sobre algunos puntos, como el caso de intereses o quizás la posibilidad de que se revoque el mismo acto si de pronto hay lugar a ello, etcétera. Entonces, en primer lugar, se le pregunta a la parte demandante si tiene alguna autorización o deseo de conciliar el litigio. Tiene la palabra, doctora.
Gracias, señor magistrado. Tengo en mi poder el acta de la Comité de Conciliación, donde concluye que Caja Nacional de Previsión considera no viable esta conciliación toda vez que los actos administrativos objetos de controversia fueron proferidos en cumplimiento a un fallo de tutela en abierta contradicción al ordenamiento jurídico nacional y al no ser procedente la inclusión del 100% de la bonificación, entonces no hay lugar a la conciliación. Si me permite, le entrego el documento. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta la manifestación que hace la señora apoderada de la entidad demandante, aporta el oficio número 0304 de 22 de mayo de 2013, suscrito por la revisora del Grupo de Conciliaciones Cajanales en Liquidación, dirigida a la doctora Lucía Arbeláez de Tobón, quien funge como apoderada de esta entidad, en donde le expresa la conclusión a la que llegó el Comité de Conciliación de no conciliar las pretensiones objeto de solicitud. Esto en un folio. Y en 8 folios lo que se toma como referencia extracto de acta número 1525 de 15 de mayo de 2013 relacionado con respecto al comité de conciliación realizado al interior de la Caja Nacional de Previsión, en donde se concluye literal B no conciliable. Entonces, en esas condiciones y en vista de que no hay lugar de someter a consideración esta situación a la parte demandada, se proseguirá con la etapa inmediatamente siguiente. Medidas cautelares. Perdón, señor magistrado. Sí, tiene la palabra el señor procurador. Pues indudablemente el Ministerio Público, pues atendiendo la posición de Cajanal, primero sí quiere resaltar la posición del magistrado ponente en el entendido de diferenciar esa etapa de conciliación prejudicial, donde el mismo artículo 613 pues la deja como facultativa para efectos de cumplir el requisito de procedibilidad, y celebra pues que se abra en este espacio al menos la subetapa de conciliación, porque aquí pues las partes pueden ya estar frente a una conciliación pura o simple. ¿Qué es lo importante en la mecánica? Si bien es cierto se conoce la posición de Cajanal, pues también es bueno a veces escuchar y continuar el tema de conciliación, en conocer la posición de la parte demandada, por si tiene alguna propuesta uno no sabe que se puede analizar, porque en virtud de esta etapa pues puede exigir también la posibilidad de reconsideración al comité en el evento de que se considere que el asunto puede ser objeto de conciliación en sus efectos económicos, forma de pago, plazos, sin que se menoscaben pues derechos que son irrenunciables del trabajador. Y lo otro es que también puede existir otra vía pues de oferta. Lo que quiere llamar la atención del Ministerio Público es no cerrar la etapa así sin escuchar a todas las partes, porque pues en este proceso puede que esté la situación muy clara, pero a veces esa mecánica lleva a que hacia futuro no se pueda analizar concretamente la conciliación. Entonces, en ese sentido, pues respetuosamente solicitarle al magistrado pues no cerrar la subetapa de la conciliación con la posición de una de las partes, sino abrirle de pronto la posibilidad a cualquiera a la otra parte o al Ministerio Público pues por si tiene alguna fórmula, pero es simplemente pues desde ese punto de vista, señor magistrado, y así respetuosamente lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor procurador judicial. No obstante, la manifestación que se ha hecho, incluso se anticipaba que no era descartable tampoco la opción de que pudiese consentirse la eventual revocación del acto que finalmente le concedió la
la pensión de vejez al demandado, reconociéndole el 100% de la bonificación, precisamente la posición de la Caja Nacional impediría cualquier pretensión en ese sentido. Obviamente, por la misma filosofía que entraña este tipo de audiencias, y lo mismo el proceso contencioso administrativo al que le es inmanente la agilidad, máxime por las decisiones que ulteriormente podrían adoptarse en este mismo acto procesal. Pero atendiendo a la sugerencia que hace el señor Procurador Judicial, se le va a preguntar al apoderado de la parte demandada si tiene intención de alguna hipotética conciliación dentro de esta actuación procesal. Bueno, muchas gracias, su señoría. Con referencia a esto, previamente es necesario exponer algo que lo iba a exponer de todas formas en la otra etapa, y es la inconformidad con la tesis que expone la Caja Nacional para negarse a una pretensión o a una solicitud de conciliación. No estoy de acuerdo porque aquí el debate, el acto administrativo que está en discusión no surgió por una vía ilegal, arbitraria, surgió el cumplimiento de un fallo judicial que ya ha sido conocido el tenor del mismo, y por lo tanto el argumento de que el acto administrativo surgió en franca contradicción con el ordenamiento jurídico no lo acepto. ¿Por qué razón? Porque es que la vía constitucional es una vía jurídica reconocida en el Estado, en la República de Colombia, y cuyas decisiones se tienen que aprobar y se tienen que apoyar. Entonces, el argumento o el epicentro enunciado en esta audiencia de que el acto administrativo surgió por una lesión del ordenamiento jurídico, pues no lo acepto y dejo esa evidencia. Pues habiendo estado la comunicación de Cajanal como entidad en el sentido de que no es conciliable, pues de esta parte tampoco no hay ninguna fórmula de conciliación en ese aspecto. Muchas gracias. Entonces, escuchadas ambas posiciones, se prosigue con la etapa subsiguiente, que es la de medidas cautelares. En el subyúdice, la parte demandante formuló solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de la resolución cuestionada, la cual fue decidida mediante auto del 25 de febrero de este año, que aparece de folios 366 a 372. Se les pregunta si tienen alguna solicitud de otra medida cautelar. No, señor magistrado, la apoderada de Cajanal no tiene otra medida provisional. Entonces, no habiendo tema más que evacuar con respecto a las medidas cautelares, proseguimos con la subetapa del decreto de pruebas, tal como lo establece el numeral 10 de la Ley 1437 de 2011. Atendiendo a la fijación del litigio que se ha hecho, téngase como prueba documental la aportada por la parte demandante así: constancia número 07, suscrita por la jefe del área de Recursos Humanos y Bienestar Social de la rama judicial, datada el 9 de marzo de 2007, en la que se indica que el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea laboró al servicio de la rama judicial seccional Caldas desde el 21 de enero de 1975 al 15 de septiembre de 1976, reposa a folio 43. Certificación número 18, expedida por la Contraloría General de Caldas, datada 22 de marzo de 2007, en la que se indica que el señor Cárdenas Urrea prestó sus servicios a dicha dependencia desde el 1 de febrero de 1972 al 13 de octubre de 1974. Obra a folios 44 y 45. Constancia suscrita por la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación de 22 de marzo de 2007, en la que se expone que el señor Cárdenas Urrea ingresó a la entidad el 16 de septiembre de 1976 al
22 de marzo de 2007, folio 46. También tendrá como prueba documental la resolución 49.680-2007, por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez al señor Humberto Alonso Cárdenas por un valor mensual de 1.991.598 pesos con 71 centavos a partir del 31 de abril de 2007, condicionada al retiro definitivo del servicio, según consta de folio 55 a 59 del cartulario. También la resolución número 10283 del 3 de marzo de 2009, por la cual se da cumplimiento al fallo de tutela proferido por el juez séptimo penal del circuito de Manizales. En consecuencia, se reliquida la pensión de jubilación del señor Cárdenas Urrea en cuantía de 2.251.019 pesos con 88 centavos a partir del 3 de abril de 2007, en la cual se tuvieron en cuenta los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de Navidad, bonificación por servicios prestados y primas de servicios de vacaciones y de antigüedad, todos correspondientes a los años 2006 y 2007 respectivamente. Folios 133 a 137. Derechos de petición formulados por el señor Cárdenas Urrea ante Cajanal, fechados 26 de marzo de 2009, 28 de abril de 2010, en los que solicita se dé cumplimiento al fallo de tutela ya mencionado, bajo el entendido de que se reliquide su pensión de jubilación, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios prestados, como lo ordenó el juez de tutela. Decreto 2458 del 6 de octubre de 2008, expedido por el señor Procurador General de la Nación, en el que se acepta la renuncia del señor Humberto Cárdenas Urrea a partir del 28 de noviembre de 2008. Resolución UGM 24339 de 30 de enero de 2012, por la cual se aclara y modifica la resolución 10283 de 2009, que dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en la que se reliquida la pensión del señor Cárdenas, incluyendo el 100% de la bonificación de servicios prestados. Folio 279 a 285. Prueba común. La sentencia de tutela de primera instancia, radicada bajo el número 2007-00181-00, emanada del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales de 18 de diciembre de 2007, folio 73 a 90, en la cual se amparan los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social en pensiones, a la igualdad del señor Cárdenas Urrea y otros, ordenando a Cajanal reliquear y pagar en forma definitiva la pensión de jubilación de los demandantes de amparo. Asimismo, indicó el juez constitucional que la entidad accionada debe aplicar al momento de reconocer la pensión y o proceder a la reliquidación de esta en tratando de pensionados de la rama judicial el 100% de la bonificación por servicios como factor salarial en cumplimiento a lo mandado en esta sentencia. Ello en el entendido que la pensión de jubilación que hoy se paga a los actores o adolece de una liquidación legal que se ajuste a los regímenes especiales que la rigen. La parte demandada no hizo especial petición de pruebas. El Ministerio Público y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado tampoco hicieron manifestación en este sentido. Entonces, entendido así el auto de pruebas que se ha dispuesto en esta audiencia, por su pronunciamiento oral queda notificada en estrados. La etapa subsiguiente sería la que autoriza el inciso final del artículo 179, que es proferimiento de sentencia. Por tratarse de un asunto que no requiere la práctica de pruebas, conforme lo prevé el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a dictar el fallo en esta misma audiencia, pero previamente se le dará la oportunidad a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y también al Procurador Judicial para que emita su concepto de fondo sobre lo que es materia de discusión. Para este evento, pues obviamente se requiere la presencia de los demás magistrados que integran la sala con el suscrito magistrado sustanciador, para lo cual
concederemos un receso de 5 minutos mientras le hacemos el llamado y hagan presencia en este recinto. Muchas gracias. Entonces, reanudamos esta audiencia inicial. Se resolvieron, para ilustrar a los magistrados, se resolvieron las excepciones planteadas por la parte demandada. No obstante, pues la notificación que se hizo en estados no hubo ningún recurso, por lo que se debió proseguir con la audiencia, y en vista de que se anunció que en este mismo acto procesal se va a expedir la sentencia que defina en primera instancia el asunto, hubo la necesidad de integrar la sala para efectos de escuchar los alegatos de conclusión y el concepto de la gente del Ministerio Público. En este orden, entonces, se le da el uso de la palabra, así, dejando la constancia, entonces, de que han comparecido los doctores William Hernández Gómez y el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, con quienes queda integrada la sala de decisión para emitir el correspondiente fallo. Entonces le vamos a dar el uso de la palabra a cada una de las partes y a la gente del Ministerio Público, anotándoles que se les dará un lapso de 10 minutos para que fijen sus posiciones en esta oportunidad. La apoderada de la parte demandante tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Buenos días, señores magistrados. Y muy brevemente señalar que se haya aprobado que Cajanal EISE en liquidación debió proferir la resolución UGM 24739 de 10 de enero de 2012, a través de la cual se acata lo resuelto por el juez de tutela en sentencia de 18 de diciembre de 2007, proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, que ordenó reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea con el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios prestados y no una 12ª parte. La decisión que por fuerza adoptó mi representada desconoce abiertamente el precedente jurisprudencial ampliamente desarrollado por el Consejo de Estado y al que se refirió el señor magistrado en esta audiencia, en tanto que ha sostenido en forma reiterada que para el cálculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional la bonificación por servicios prestados, pues se trata de una prestación que se va causando mes a mes durante el año laborado. Con esta postura se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado en sentencias de 29 de junio de 2006, con ponencia del doctor Tarcisio Cáceres Toro, expediente número 15000-23-2000-02-393-01, expediente 755905, de 8 de febrero de 2007, del consejero ponente doctor Alberto Arango Mantilla, con radicado 1306-06, providencia de 6 de agosto de 2008, con el consejero ponente doctor Gerardo Arenas Monsalve, radicación número 0640-08, y de 14 de agosto de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 1508 de 2008. Analizadas las providencias antes citadas, puede válidamente afirmarse que para la liquidación de pensiones debe computarse la bonificación por servicios prestados de manera proporcional, pues tratándose de una prestación que se causa por año cumplido, su inclusión debe hacerse en una 12ª parte. En contravía del antecedente jurisprudencial antes relatado, procedió el juez de tutela al ordenar la liquidación de la pensión de jubilación al señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea con el 100% de la bonificación por servicios prestados. Tal decisión no puede mantenerse incólume, como quiera que, además de contradecir el precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, implica la destinación de recursos públicos para financiar la liquidación de una pensión en términos no acordes a derecho. Por lo tanto, solicito una sentencia favorable a los intereses de Cajanal EISE en liquidación. Muchas gracias. Se le da el turno al apoderado del demandado para que dentro del mismo lapso, 10 minutos,
exponga sus alegaciones. Tiene la palabra, doctor. Muy buenos días, señores magistrados. El asunto que nos compete en este momento es si el señor Humberto Alonso Cárdenas Urrea, quien trabajó para la rama judicial, específicamente en la Procuraduría General de la Nación, tenía derecho sí o no a que su liquidación de pensión tuviese en cuenta un factor del 100% de la bonificación anual al cual tiene derecho los funcionarios de la rama judicial. Sobre eso, pues, es necesario retomar que las normas jurídicas que competen, hace referencia, data la Ley 100 de 1993, en su artículo 36, que da origen al régimen de transición, norma que nos remite a la Ley 33 de 1985 y que para el caso de la rama judicial es competente analizar las normas como el decreto 546 de 1971, el 717 de 1978 como referentes. Ahora, hay una controversia de si se tiene derecho al 100% o es un valor proporcional a la bonificación. De bien es conocido de este tribunal, la bonificación a que se hace referencia se obtiene según las disposiciones de ley cuando se ha cumplido un año de servicio a la rama, lo cual hace que esta sea una prestación económica, una prestación salarial que no sea fraccionable, como sí lo hay en otros elementos, y cito hora y gracia el tema de las vacaciones, hora y gracia del tema de primas, donde se pueden fraccionar. Existiendo la tesis de que no es fraccionable, se entiende que solo hay lugar a un solo factor o un solo hecho generador de dicho pago. Sobre la consecuencia y si se tiene en cuenta dicha bonificación para el tema de la liquidación, también es conocido por este tribunal las dos posiciones que ha tenido el Consejo de Estado con referencia en unos casos, como lo adjunta la Procuradora Judicial de la entidad demandante, donde la tesis que ha propugnado es la de que se tenga en cuenta proporcionalmente dicha prima o dicha bonificación, pero también existe una tesis que desarrolla más allá de la norma unos principios y unos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, como es el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, y que para este tribunal, para ustedes, señores magistrados, han sido muy conscientes en esa posición, en la referencia de ser protectores, siendo esta una discusión de tipo laboral, de los derechos y de lo que razonablemente al empleado le corresponde percibir en razón de la aplicación de las normas. El tribunal en sentencias, en precedentes que ha tenido de decisiones y en casos que ha analizado sobre el mismo ítem y sobre la misma controversia, ha expresado que a la luz del principio de la interpretación más favorable al trabajador, es dable que jurídicamente se le reconozca un 100% de la bonificación a que tiene derecho el trabajador de la rama judicial tributario de este régimen de transición, para que la misma sea tenida como factor de liquidación. Vuelvo, insisto, esto en consecuencia aplicando una razonabilidad que no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico y aplicando uno de los principios tutelares de la favorabilidad en favor del trabajador, que en este caso pues enuncio, expongo y solicito al honorable tribunal
se tenga presente en aras de negar las pretensiones de la demandante y en su lugar pues ordenar que se siga reconociendo la prestación en un 100% conforme el juez de tutela ha fallado y conforme a la decisión que por medio de esta acción jurídica se pretende dejar sin efecto. Pues he hecho el resumen fundamental en el objeto central de la controversia y manifestando que aquí estamos en un litigio, en una controversia jurídica y donde no hay que tener o no hay que perder de vista que al trabajador como parte más débil, digámoslo así, de una relación laboral, le es necesario unos factores protectivos que en la misma Constitución Nacional y a través del artículo 53 de la misma Carta devienen de tratados internacionales que le buscan proteger factores que le son favorables al mismo. Muchas gracias, señores magistrados. A continuación se le da luz a la palabra al señor agente del Ministerio Público para que también en el lapso de 10 minutos emita su concepto de mérito. Tiene la palabra, señor procurador. Muchas gracias, señor magistrado. La Procuraduría respetuosamente le solicita al tribunal acceder a las súplicas de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, la bonificación por servicios prestados no corresponde a una asignación mensual. Para tener derecho a ella se requiere laborar durante un año de servicios. Dos, el decreto 546 del 71 claramente hace relaciones a una asignación mensual y no hace referencia a una asignación anual. Por esa razón, pues debe buscarse su correspondiente proporción mensual. Tercero, una posición en contrario indudablemente desequilibra el sistema de seguridad social en pensiones, porque en la práctica a quienes se le liquide con el 100% de la bonificación terminan percibiendo una pensión superior al sueldo que percibía como servidor activo. Cuarto, la Procuraduría 29 Judicial Administrativa de Manizales ha venido sosteniendo de tiempo atrás, incluso ha sido pues la posición constante y siempre permanente en el sentido de que solo se debe tener en cuenta 1/12 de la bonificación y obviamente pues siendo coherentes con esa posición administrativa, pues en este caso pues debe conservarse esa posición y es la que solicita una vez más también al tribunal se tenga en cuenta. Quinto, el precedente. Existe indudablemente un precedente vertical, si bien es cierto en un principio las dos subsecciones no tenían unidad de criterio al respecto, ya lo hay. Y ya hay un precedente vertical con unidad de criterio de las dos subsecciones y ese se cerró a través de la sentencia, para esta Procuraduría, a través de la sentencia del 23 de febrero del 2012 con la consejera ponente Berta Lucía Ramírez de Páez en el radicado 2009-288. Ahí ya claramente el Consejo de Estado cerró posición en que corresponde esa 1/12. También existe precedente constitucional. Ese precedente constitucional está en la sentencia T831 de 2012, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalcub, y ahí la Corte también ya hace referencia a que efectivamente debe ser 1/12. También existe precedente horizontal de este tribunal. Indudablemente en sentencia del 11 de abril del 2013, en esta misma sala de audiencias, con ponencia del magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes, en el radicado 2012-104, el tribunal cambió su posición que tenía tradicionalmente y
efectivamente la ajustó a estos lineamientos que he mencionado, no, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, y la Corte y el Tribunal Administrativo de Caldas ya tiene un precedente horizontal en que corresponde, es la 12ª. Con fundamento pues en esos argumentos, que espero la Procuraduría haya sido muy concreta, pues solicita simplemente al tribunal conservar el precedente horizontal y por tanto pues se acceda a las súplicas de la demanda en este caso concreto. Muchas gracias, señor magistrados, y finalmente respetuosamente quiero solicitarle al magistrado o a los magistrados, en virtud de que pues ya se va a hacer el receso y pues van a tomar la decisión como bien lo afirmaron, me permitan retirarme para atender otra diligencia, y que efectivamente, como esta sentencia se notifica de conformidad con el 203, pues la Procuraduría está atenta a la notificación de la sentencia, y por ello reitero pues permiso para retirarme de esta etapa, y posteriormente vendré a firmar el acta correspondiente. Muchas gracias, señores magistrados. Entonces, en vista pues de las posiciones que ha asumido cada una de las partes y el Ministerio Público con respecto al tema litis, se hará un receso de 20 minutos para discutir algunos de estos temas, y se le autoriza al señor procurador para que abandone la audiencia, y entonces faltando 10 para las 11 de la mañana, nos reuniremos nuevamente acá para escuchar el fallo de acuerdo a la ponencia que le presenta a los demás integrantes del JALA. Muchas gracias.